Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Les doy la bienvenida a aquellos que por primera vez nos visitan. Sean cordialmente bienvenidos. Nos da mucho gusto que estés aquí. Y bueno, pues vamos a empezar este estudio de la palabra de Dios. Es necesario que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra, que nos enseñe, que nos guíe, que nos dirija nuestros pasos. Entonces vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos nuevamente esta oportunidad de estar juntos, Señor, reunidos en tu nombre, en este día tan especial, Padre, en donde los cristianos se reúnen para alabarte, para bendecir tu nombre, para escuchar tu palabra, oh Dios. Padre, los hermanos cantaban antes de ti, Señor, mi alma estaba vacía, estaba en soledad, decía este canto, y es verdad, Señor, antes de que tú llegaras a nuestras vidas, oh Dios, nuestras almas estaban vacías, estaban destruidas, Señor, por el enemigo, Padre, pero llegaste tú con tu poder, Señor, a darnos nueva vida, oh Dios. Padre, hoy queremos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú me uses en esta mañana para dar este mensaje, Padre. Padre, y que abras el entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo venga a confirmar esta palabra, venga a traer convicción al corazón, Padre. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, vamos a seguir hablando acerca del ciclo de la fe. Para eso quisiera que me acompañaras a Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego dice la Escritura en Hebreos 11:30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Bueno, hemos estado hablando acerca de la fe y hoy precisamente vamos a abundar en este versículo de Hebreos 11:30 que dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En este versículo no se nos habla de quién es el personaje que estuvo al frente de esta batalla, pero estudiando la Biblia nos damos cuenta que el personaje del que vamos a hablar hoy se llama Josué. Déjame decirte que Josué fue un conquistador. Realmente, leyendo el libro de Josué, fue un hombre humilde, un hombre que estaba al servicio de Dios, un hombre que obedecía a Dios, un hombre que en su momento sirvió a Moisés, ¿sí? Y fue un hombre que fue muy leal a Moisés. Aún si tú recuerdas cuando Moisés envía espías, que envía los 12 espías, Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron noticias alentadoras al pueblo de Israel, porque los otros 10 dijeron, no se puede conquistar esa tierra. Mas sin embargo, ellos estaban seguros que Dios los iba a ayudar, a pesar de que había hombres gigantes, había ejércitos, había una ciudad amurallada como Jericó. Sin embargo, ellos tenían la confianza de que Dios los iba a ayudar. Vemos también que que en la historia de las Escrituras nos habla acerca de que Dios se indigna acerca de la incredulidad de este pueblo y los mantiene 40 años en el desierto. Y les dice que a los únicos que va a dejar entrar a la tierra prometida es a Josué y a Caleb. Y muere toda esa generación, ¿sí? Toda esa generación muere y la generación que entra a la tierra prometida es la generación nueva. Por lo tanto, es un error pensar que Josué era un hombre, un muchacho, cuando Dios le da esta misión. No era un muchacho, ya era un hombre. Josué tenía aproximadamente 60 años cuando Dios le encarga la misión de tomar la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿sí? Simple y sencillamente por el hecho de que 40 años estuvieron en el desierto y obviamente la primera vez que él va a la tierra prometida, a Jericó, ciertamente era un joven, pero cuando ya él toma el lugar de Moisés, ya no era un joven, ya tenía 60 años aproximadamente.
Jericó es una de las ciudades más antiguas que puede describir la Biblia. Hablamos más o menos de 7000 años antes de Cristo. Se le llamaba la ciudad de las palmeras. Rico en pozos de agua, ahí vivían los cananeos, quienes efectuaban ofrendas al dios Moloch o Moloch, arrojando niños a las llamas y practicando terribles abominaciones contra Jehová. Jericó era una ciudad grande, y como los arqueólogos han descubierto, que había un muro que rodeaba la ciudad que tenía alrededor de 4 metros de espesor y era muy alta. Estaba muy bien fortificada la ciudad de Jericó. Era una ciudad que le llamaban que era inconquistable, ¿sí? Porque las murallas eran muy anchas, 4 metros de espesor, altas, muy difícil de pasar esas murallas, por lo cual ellos se sentían muy seguros a través de esas murallas. Aún así, ellos habían escuchado ya del pueblo de Israel, ya habían escuchado de ese Dios que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de ese Dios que había abierto el mar rojo, ¿sí? Ya habían escuchado de ese Dios, y sí había cierto temor en ellos de lo que Dios podía hacer, ¿sí?, a favor del pueblo de Israel. El nombre de Josué, su nombre original era Oseas, y Moisés le puso el nombre de Josué, cuyo significado en hebreo es Yahvé salva. Muchos historiadores, comentaristas, piensan que Josué es la figura de Jesús. Así como Josué introdujo a Israel a la tierra prometida, así Jesús ha prometido darnos vida eterna a aquellos que creen en su nombre. Dice Números 13:8, aquí está, en Números está la lista de todos los príncipes que fueron a reconocer la tierra de Jericó, los 12 príncipes, uno por cada tribu. Esos eran los 12 espías, eran príncipes de cada pueblo. Y dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ese era el nombre de Josué, Oseas, y fue cambiado por Josué, Yahvé salva. Bien, en Josué 1:1-9 vemos cómo es entregado, cómo Josué es designado por Dios, cómo es ordenado como sucesor de Moisés. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dios le mostró claramente su tarea y le da una gran promesa. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Su misión de Josué era conquistar la tierra prometida y recibe la confirmación de la victoria. A él le iba a permitir Dios vencer a todos sus enemigos, a todos los ejércitos que iban a enfrentar. Hay una sola ocasión que Josué perdió una batalla, ¿sí?, contra un pueblo llamado Ai o Jai. Y eso se debió porque un soldado decidió tomar del botín, decidió tomar un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Entonces, cuando fueron a la pelea, ellos pelearon y fueron derrotados. Y Josué va y se rasga las vestiduras y se postra a Dios y le dice, Señor, ¿por qué has permitido esto? Y Dios le dice, porque hay pecado en el pueblo. Y entonces empiezan a indagar y encuentran a este hombre, ese soldado llamado Acán, y él confiesa que él tomó todo ese botín, ¿sí? Y dice la escritura que es sacado con su familia y es apedreado, porque por culpa de ellos fueron derrotados. Es la única derrota que tiene Josué desde que él enfrentó ejércitos enemigos. Todos los demás
fueron victorias para Josué. Por eso les digo que es un conquistador, es un hombre que realmente la Biblia habla maravillas de él. Los versículos hablan de su obediencia, de su humildad, de su capacidad, pero también de su dependencia de Dios para hacer todas las cosas. Y Dios le dice a Moisés, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, el fundamento del éxito de Josué fue obedecer la palabra de Dios. Ese fue su fundamento. Y algunos consejos para que nosotros también seamos siervos exitosos son: es necesario, a la luz de lo que vemos del primer capítulo de Josué, ser llamados por el Señor, tener claridad sobre los propósitos de Dios. Es preciso confiar totalmente en la palabra de Dios, creer en la presencia de Dios. Es necesario ser fuerte y valiente. Es preciso amar la palabra de Dios sobre todas las cosas. Si nosotros ponemos en práctica, ¿sí?, estos 6 pasos o estos 6 consejos, ¿sí?, nuestra victoria está asegurada. Nuestra victoria está asegurada porque realmente nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas ni de nuestros méritos, sino de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. El autor de Hebreos ha venido citando la fe de las grandes figuras antes de que entrara Israel en la tierra prometida. Ahora pone el ejemplo de la toma de Jericó. Jericó era una ciudad murallada y fortificada, parecía imposible conquistarla. Dios mandó que el pueblo marchara en silencio alrededor de ella, siguiendo a 7 sacerdotes con trompetas de cuerno de carnero, 6 días, una vez al día. El 7º día tenían que darle 7 vueltas a la ciudad, y entonces los sacerdotes tocarían las trompetas y la gente gritaría a pleno pulmón y las murallas se derrumbarían, y así sucedió. Vamos a ver Josué capítulo 6, versículos del 1 al 20. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Aquí es importante ver que ellos estaban muy confiados en sus murallas. Ellos se encerraron, cerraron las puertas, ¿sí?, y dijeron: aquí nadie va a entrar. Es algo simbólico, porque en la vida del hombre muchas veces también pone murallas alrededor de su corazón, para que también la palabra de Dios no entre en su vida, para no dejar ser redarguido de su maldad, de su pecado. El hombre también se amuralla y piensa que va a ser imposible para Dios descubrir su pecado, lo cual es completamente falso. Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces,
Vemos que Jericó, los habitantes de Jericó, el ejército de Jericó, nadie salió a negociar acerca de una tregua, de tener paz. Ellos no estaban dispuestos a entregar la ciudad al pueblo de Israel. Ellos estaban seguros en su muralla, ¿sí? Confiaban en que no iban a ser conquistados, que no iban a ser dominados. Pero Dios ha decidido que Israel va a dominar a Jericó muy pronto. Vemos también que las trompetas que hablan dicen que son de cuero de carnero, no son de plata. El cuero de carnero emitía un sonido muy bajo, muy tranquilo, ¿sí? No se comparaba con las trompetas de plata. Sin embargo, Dios había establecido que fuera así para que la gloria se la llevara a Él, para que no dijeran los hombres, nosotros hicimos o nosotros logramos conquistar a Jericó, para que ellos tuvieran claro que era Jehová el que les iba a dar la victoria. Eso me recuerda un poquito a la historia de Gedeón, cuando va con un ejército, ¿sí? Gedeón, y le dice a Dios, dile a los que no quieren ir a la guerra que se regresen, y se regresan miles de ese ejército, y después les dice a los que beban agua del río, y no se agachen, a esos dos soldados son los que van a pelear contigo. Y fueron solamente 300 soldados los que se quedaron con Gedeón para enfrentar un ejército de miles de hombres. Así estaba sucediendo ahorita en Jericó. Dios estaba poniendo lo más débil, ¿sí? Lo más frágil, ¿sí? Parecía que ellos eran las víctimas, parecía que iban a ser derrotados. Obviamente este ejército vio, aunque había cierto temor en ellos, estaba preparado para la batalla. Sin embargo, al ver el ejército de Israel solamente marchando alrededor de la muralla una vez, pues les causó asombro, tal vez risa, diciendo, pero estos son los que nos van a derrotar. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué nos puede hacer este pueblo? ¿Qué nos puede hacer este ejército tan débil, pues tan pequeño? ¿Sí? Probablemente entró el menosprecio hacia ese ejército. Sin embargo, Dios tenía un plan estratégico por el cual iba a derrotar a Jericó. Dice la Escritura: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasar y rodear la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Para esta batalla no será necesario estrategias militares, sino será la obediencia y la paciencia del pueblo la que determinará la victoria, no por la fuerza, sino por la fe. Ese era el trato que Dios tenía con el ejército de Israel. No va a ser por la fuerza, no va a ser por tu astucia militar, no va a ser por tus fortalezas, más bien va a ser por tus debilidades, y va a ser por la fe, por obedecer y tener paciencia. Ahí va a estar la victoria. Dice: y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. No iba a haber un silencio, solamente iban a ser tocadas las trompetas. Nadie iba a hablar, nadie iba a gritar hasta que la orden les fuera dada, ¿sí? Ese sonido de esa trompeta simbolizaba la voz de Dios, simbolizaba lo que Dios iba a hacer, y el pueblo tenía que estar en silencio, escuchando solamente ese sonido. Y eso también simboliza que es a través de la locura de la predicación, como decía el apóstol Pablo, que es derribado el reino de Satanás.
También eso simboliza. No va a ser a través de gritos, no va a ser a través de estruendos, sino a través de la palabra de Dios, como muchos se van a convertir al Evangelio. Dice así la Escritura, dice, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Y ahí pasaron la noche y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Y dice, así dieron otra vuelta a la ciudad al segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despertar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Dios puso ese plan, esa estrategia. Iban a dar una vuelta solamente durante 6 días, y el 7º día iban a dar 7 vueltas e iban a empezar a gritar. Es curioso, pero la Biblia dice que el hombre trabajará 6 días. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que Dios nos quiere enseñar en esta palabra. 6 días. En 6 días nosotros ponemos nuestro esfuerzo, ponemos nuestra parte, y el 7º día, ¿sí?, Dios hace la suya. Y así pasó con las murallas de Jericó. 6 días marcharon y el 7º día fue el día glorioso en donde Jehová entregó a Jericó en manos de los israelitas. Eso nos enseña que nosotros debemos de poner nuestra parte también. De repente puede haber una equivocación o puede haber un mal entendimiento. De repente emplean el versículo que dice, Dios pone el querer como el hacer, y entonces yo me quedo sentado viendo mi partido de fútbol, entonces yo me quedo sentado viendo mi telenovela, ¿sí?, esperando en que Dios ponga el querer como el hacer. Eso no es correcto. Eso no es correcto, porque Dios nos ha dado mandamientos, Dios nos ha dado palabra para poner por obra, para hacer. Y obviamente a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Pero es necesario que nosotros también trabajemos, es necesario que también nosotros nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que esta historia nos enseña también. 6 días marcharon y el 7º día Dios se manifestó, como diciendo, ya hicieron su parte, ahora yo voy a hacer la mía, dice Dios. Entonces, no es posible que tú te quedes sentado en tu casa esperando a que Dios haga milagros, a que Dios haga cosas, cuando en ti y en tu corazón no está el buscar o el hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que la Biblia nos enseña lo que tenemos que hacer. Por supuesto que Dios va dirigiendo nuestros pasos a través de la palabra de Dios. Por supuesto que el Espíritu Santo va guiando nuestras decisiones. ¿Dónde es donde nosotros peleamos la batalla? ¿Dónde es donde los cristianos pelean las batallas? En su cuarto, de rodillas. Allí es donde peleamos nosotros la batalla. Y allí es donde Dios pone el querer como el hacer. No delante del televisor. No haciendo otras cosas para las cuales Dios no nos ha llamado. Ahí es donde Dios pone el querer como el hacer. Cuando tú te pones de rodillas a clamarle a Dios, a pedirle a Dios lo que quiere que haga con tu vida, ahí es donde Dios pone el querer como el hacer. Entonces, realmente vemos
que hay una estrategia de Dios, aún también para nuestras vidas. Por supuesto que sí. También lo que nos enseña es que al final de los tiempos, cuando el Señor desciende de los cielos, el sonar de la trompeta anunciará el fin del reino de Satanás. Eso también nos enseña esta historia. También el Apocalipsis habla de unas trompetas y habla del fin de la humanidad. Solo Rahab y su familia quedarán vivos gracias a que escondió a los 2 espías que envió Josué. No voy a abarcar mucho la historia de Rahab porque es la siguiente enseñanza que vamos a tocar dentro de 8 días. Seguimos leyendo, dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no seas que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Anatema quiere decir cuando algo está desechado por Dios. Dios no quiere nada de eso, va a ser destruido. Eso es lo que quiere decir anatema. Y como te platicaba, en la historia donde Josué fue derrotado, es exactamente cuando es tomado, cuando el soldado toma, ¿sí?, cosas del anatema, ¿sí? Y entonces viene un juicio y pierden esa batalla. Dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Se cumplió lo que Dios había dicho. Las murallas cayeron. Aquello que consideraban su fortaleza, ¿sí?, el ejército de Jericó, su defensa, pues fue su destrucción, porque al derrumbarse ahí murieron muchísimos soldados, y no es que la gran mayoría de los soldados, porque ya de ahí ya no hubo resistencia, ya el ejército de Israel pudo tomó todo lo que quería y acabó con el pueblo de Jericó. Nadie que endurezca su corazón contra Dios prosperará, ¿sí? Nadie que piense que no, pues yo aquí voy a amurallarme, ¿sí? Yo aquí no abro mi corazón, yo aquí me pongo firme, yo no dejo entrar aquí a Dios, ¿sí? No me dejo redarguir por la palabra de Dios, ¿sí? Nadie que endurezca su corazón contra Dios prosperará, ¿sí? Aún para esos corazones endurecidos, ¿sí?, Dios tiene poder para derribarlos. Y dice la Biblia que también que la oración del justo puede mucho. También hay poder en la oración para derribar esa fortaleza. Aquí tenemos entonces lo que el autor de Hebreos quiere resaltar. La toma de Jericó fue el resultado de un acto de fe. Dios le había dicho que rodearían la ciudad de Jericó por 7 días. Esto podría sonar a broma, como lo fue en aquel entonces. Realmente a veces Dios nos va a pedir cosas que nosotros no entendamos. ¿Por qué? Pero las tenemos que hacer. Son cosas que a lo mejor, y lo voy a mencionar así, podrían sonar ridículas, pero Dios tiene un propósito por el cual las va a hacer, por el cual quiere que nosotros las hagamos, por lo cual quiere que tú las hagas, ¿sí? Muchas veces son cosas sencillas que no comprendemos, pero Dios tiene un propósito por el cual hacerlas. Puede ser que nos pida hacer algo que no entendemos, pero que Él sí sabe por qué lo pide. La realizaron hombres que pensaban no en lo que ellos podían hacer, sino en lo que Dios podía hacer por ellos. Estos hombres que fueron, esa nueva generación de Israel, porque acuérdense que ya había muerto una generación entera en el desierto, en los 40 años que estuvo en el desierto. Esa nueva generación era una generación que le creía a Dios, que le creyó a Dios,
y sabía que más allá de sus limitaciones, Dios tenía el poder para hacer milagros, para darles la victoria. Y es que a veces, muchas veces, nosotros podemos caer en un engaño al pensar que es en base a nuestro esfuerzo, que es en base a lo que nosotros hacemos, como vamos a lograr las cosas. A mí me tocó escuchar, por ejemplo, a personas que dicen: es que mi enfermedad no me deja hacer esto, es que mi enfermedad no me deja hacer aquello. O sea, ya la enfermedad ya la hicieron suya para empezar, ya es de ellos, ya nadie se las quita. Y luego, ni siquiera están buscando a Dios para que les ayude a vencer la adversidad, aún de la enfermedad, para seguir adelante, para hacer la voluntad de Dios. Y entonces ya toman la enfermedad como la excusa perfecta para no servir a Dios, para no pararse por Dios. Es que mi enfermedad. Digo, y realmente te hablo de personas jóvenes aún, no te hablo de personas mayores, porque sé que hay personas mayores que ya no cuentan con la fuerza necesaria para pelear, para luchar, para extender el reino, pero aún están sus oraciones de esas personas. Te hablo de personas que de repente caen en una autocompasión, ¿sí? Y empiezan a excusarse con cosas como esas. Gracias a Dios, yo tengo testimonios de hermanos que han pasado por enfermedades y se han sobrepuesto a la enfermedad y siguen sirviendo al Señor y se siguen esforzando por agradarlo. Y se siguen cada día negando por hacer la voluntad de Dios. Pero son los menos. La realidad es que los más se escudan en ese tipo de situaciones. Pero Dios nos llama a ser guerreros, como Josué. Dios nos llama a esforzarnos y ser valientes. Dios nos llama a reponernos aún a la adversidad de la enfermedad, para servirle, para agradarle. Realmente eso es lo que Dios nos llama. A lo mejor no entendemos por qué, Señor. ¿Por qué con la enfermedad? Porque Dios se quiere glorificar en nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios quiere usar lo débil, porque Dios quiere usar lo frágil para glorificarse Él como se glorificó con el pueblo de Israel. A pesar de su pequeñez y debilidad, tenían la certeza de que Dios estaba con ellos. Jericó era una ciudad fortificada y clave para poder tomar la tierra prometida. Al obedecer las instrucciones divinas, por más disparatadas que parecieran, hicieron que el milagro sucediera. Imagínate si ellos hubieran caído en el bueno, pero ¿cómo a Dios se le ocurre que marchemos ahí nada más a dar vueltas? ¿Sí? Imagínate si hubiera llegado la queja, imagínate si hubiera llegado la murmuración de decir: es que así no vamos a hacer nada. Todos creyeron, todos obedecieron a la voz de Dios, y el resultado fue un milagro poderoso que hoy lo estamos contando, porque obedecieron, porque creyeron en las promesas de Dios. Se pudo realizar una proeza mucho más allá de los recursos humanos y materiales con que contaban los israelitas. Los muros de Jericó representaban una barrera a la entrada de la tierra prometida, pero por la fe, los muros y las barreras que el hombre ha construido pueden ser destruidos y superados. Aquí estamos hablando de muros físicos. De hecho, la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento, a través de las guerras, a través de muchas situaciones físicas que enfrentaban los hijos de Dios. Sin embargo, hoy los hijos de Dios, hoy los cristianos, enfrentamos otro tipo de guerra y enfrentamos otro tipo de muros. Y esas guerras y esos muros son espirituales, que son destruidos también a través de la fe. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La oración. La oración es nuestra mejor arma. Tenemos que orar. Tenemos que buscar a Dios. Dice en el mismo Hebreos 11, dice, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Ahorita en la oración, en la alabanza, el hermano decía, el canto, y el hermano luego ministraba, decía, te necesitamos, Señor. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas cada instante, cada momento. Porque necesitamos que Él esté con nosotros para pelear la buena batalla, la buena pelea. Lo necesitamos en nuestras vidas cada instante. Necesitamos hacer a un lado las cosas de este mundo. Y con eso no te digo que no tengas que trabajar, por supuesto que hay que trabajar. Pero démosle lugar al trabajo que corresponde. El trabajo no puede estar encima de la voluntad de Dios. El trabajo no puede estar por encima de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, no puede estar por encima de la voluntad de Dios. Necesitamos darle lugar a Dios que corresponde. Porque si no se lo damos, ¿sí?, el mundo lo empieza a tomar. El enemigo lo empieza a tomar. Usted y yo todos los días debemos enfrentar muchos problemas. Muchos no se sienten comprendidos, otros o otras sienten falta de atención, desánimo, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Los hijos no se quieren convertir, la esposa no se quiere convertir, el esposo no se quiere convertir. Todos enfrentamos ese tipo de problemas. Todos enfrentamos ese tipo de dificultades. Todos tenemos problemas, pero muy pocos avanzan a pesar de ellos. Sienten que el mundo se les vino encima o que todo a su alrededor se está derrumbando. Hay cristianos que se sienten aplastados por las adversidades, avasallados. Lo que la Biblia nos enseña el día de hoy es que todos esos problemas representan los muros que se han levantado y que impiden alcanzar lo que está adelante. Muchos son nuestros sueños y anhelos y los vemos truncados por los muros que Satanás ha levantado o inclusive nosotros mismos hemos levantado. Muros como la duda, la incredulidad, pecados de celos, contiendas, disensiones, murmuración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos podemos quejar? ¿Sí? El hombre es muy dado a quejarse. El pueblo de Israel constantemente se quejaba contra Moisés. El hombre es muy dado a quejarse. Es muy dado a la incredulidad, es muy dado a la duda, a los celos, a las contiendas. Esos muros se van levantando en nuestra vida, hacen una muralla, ¿sí?, que no permiten que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Muros como la falta de fe, la falta de compromiso, hacen que usted cabe su propio pozo de escasez. Cuando nosotros no nos comprometemos, ¿sí?, en las cosas de Dios,
cuando nosotros le damos más valor al trabajo, más valor a las cosas de este mundo, vamos cayendo en un pozo de escasez. Cada vez espiritualmente hablando, nos vamos secando más, porque conociendo la palabra no la obedeces. Dios siempre ha tratado de dar la victoria a sus hijos, a pesar de que ante nuestros ojos esto es imposible. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un lado a Dios, cuando nosotros no le damos la prioridad a Dios, es muy difícil. Es muy difícil que Dios pueda obrar en nuestras vidas, porque ve que nuestro corazón está volcado a las cosas de este mundo. Descuidamos nuestra lectura, descuidamos nuestra oración, descuidamos nuestra relación con Dios. Y eso hace que nosotros nos vayamos debilitando y seamos presa fácil para el enemigo. Sin embargo, Dios nos ha prometido la victoria como se la prometió a Josué. Dios nos ha prometido vencer al mundo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Él nos ha dado la victoria, pero es necesario que nosotros pongamos orden en nuestra vida. Es necesario que nosotros seamos obedientes. Es necesario que nosotros seamos pacientes. ¿Cuánto trabajo a veces nos cuesta a los seres humanos ser pacientes? ¿Cuánto trabajo le cuesta al hombre ser obediente a Dios? Dice Lucas capítulo 10, versículo 19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios, Cristo, nos dio la autoridad para derribar cualquier muro que se haya levantado. La autoridad solo proviene de Dios. Os doy potestad. Es Cristo quien nos da la autoridad y el poder para vencer. Cristo. Hay dos enemigos pequeños pero muy venenosos que dice este versículo. Dice: hollar serpientes y escorpiones. Cristo nos permite destrozar los planes de Satanás. Enemigos silenciosos, tan pequeños que nos pueden matar. Serpientes. Este animalito tiene veneno en su boca. Y eso lo podemos relacionar con mentiras que Satanás dice y usted las cree. Y para eso es un experto. Jesús dijo que el diablo es padre de mentiras. ¿Sí? Y con eso engañó a Eva, con una mentira. Y es muy bueno para hacernos creer cosas. Y es muy bueno para usar la corriente de este mundo para hacernos creer cosas que no son. Y es muy bueno para meternos en la mente cosas de hermanos o de hermanas, para crear disensiones. Para eso es muy bueno el diablo, Escorpiones. Este animalito tiene el veneno en su cola. Eso nos indica que el diablo te puede atacar por delante o por atrás, pero siempre con la intención de matar. Realmente la Biblia nos habla que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestra alma, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero dice la Biblia que anda como león, pero no es el león. El león de la tribu de Judá se llama Jesucristo, el Todopoderoso. Y en Él está nuestra victoria. Pero eso no hace a un lado que tenemos que reconocer que tenemos un enemigo poderoso.
al cual nosotros solos no vamos a poder vencer. ¿Sí? Nosotros, Dios ha prometido a través de su Hijo Jesús darnos la victoria. Él ya lo venció en la cruz. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra nuestra esposa o contra nuestro esposo o contra nuestra suegra o contra nuestro suegro, ni con nuestros hijos, ni con nuestros vecinos, ni con nuestros hermanos en la fe. Nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Esos son nuestros enemigos y son muy poderosos. Necesitamos un poder divino. Necesitamos un poder, ¿sí?, que nos ayude a vencer a nuestros enemigos. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies, ¿sí? Nuestros zapatos, nuestras botas sirven para hollar serpientes y escorpiones. Pero es necesario que nosotros, ¿sí?, traigamos el evangelio bien metido en nuestro corazón y en nuestra mente. Traigamos bien metido lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que pagó en la cruz por nuestros pecados, y que resucitó al tercer día, dice la Escritura, y que está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria, dice la palabra. Y tenemos que creer que Él nos ha prometido la victoria. Porque yo te hago una pregunta: ¿estás tú conquistando o estás siendo conquistado o estás siendo derrotado por el enemigo? Porque solamente hay esas dos opciones: o estamos conquistando o nos están conquistando. Y hoy la enseñanza nos habla de eso, de que es necesario que nosotros conquistemos, que nosotros nos llenemos del poder de Dios para poder conquistar algo que Dios ya nos ha prometido que nos va a dar. Pero es a través de la fe, es a través de creerle a Dios que Él lo puede hacer, es a través de ponerme en servidumbre, es a través de ser humilde, es a través de doblar mis rodillas como Dios va a obrar en mi vida. Es a través de la fe, una fe que actúa, una fe que se mueve. Si usted anda descalzo no podrá correr, se le hará difícil huir y muy complicado aplastar serpientes y escorpiones, porque puede salir herido, obviamente. Necesita calzarse con el evangelio. Para derribar los muros se requiere santidad y obediencia. Si leemos la historia, vemos que antes de pelear la batalla de Jericó, Dios manda a Josué a purificar al pueblo. Todos los que habían salido de Egipto habían sido circuncidados. Sin embargo, el pueblo que nació en el desierto no estaba circuncidado. Entonces Dios manda a que se purifiquen y le manda a afilar cuchillos y les manda a cortar el prepucio, ¿sí? Los manda a santificarse. Y dice la Biblia que celebran la Pascua también, para santificarse, para purificarse. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras
obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Tenemos que santificarnos. ¿A través de qué se santifica el cristiano? ¿Alguien me lo puede decir? A través de la palabra de Dios. ¿Qué más? No exactamente. ¿Mande? La fe, ok, viene por la palabra, pero hay algo que nos purifica, que es la sangre de Cristo. Esa nos lava y nos limpia de todo pecado. Si algo puede cambiar nuestra eternidad en el cielo, es la sangre de Cristo. Es la única que nos purifica, es la única que nos va a dar entrada al cielo. Nada más. Porque si nosotros no nos purificamos con la sangre de Cristo, permanecemos en nuestros pecados. No hay nada que pueda limpiar nuestro pecado nada más que la sangre de Cristo. Cuando Jesús le iba a lavar los pies a sus discípulos, Pedro le dijo: no, Señor, a mí no me los laves. ¿Sí? Y Jesús le dijo: deja que te los laves, porque si no, no vas a poder entrar conmigo en el reino de los cielos. Era símbolo de que lo iba a purificar a través del lavamiento. Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, lávame desde la cabeza hasta los pies. Porque la sangre de Cristo tiene ese poder de limpiarnos, de lavarnos de nuestros pecados. Si nosotros no vamos a Cristo, a quien nos limpia, ¿a través de qué? Ahora sí, de la oración, que es el medio. Pero lo que nos va a limpiar y lo que nos va a purificar es la sangre de Cristo. Ellos celebraban la Pascua. Al cristiano se le dejó instituida la cena del Señor, porque es un modo en el cual el cristiano se purifica, a través de recordar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Lavaos y limpiaos, dice Isaías 1:16, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Entonces, tenemos que santificarnos. Muchas batallas, ¿sí?, las podemos perder por no santificarnos. Probablemente muchos estemos como Acán, ¿sí?, con el manto, con el lingote de oro, ¿sí?, porque no nos santificamos, no nos purificamos, ¿sí? Decía el hermano, decía bien, a través de la palabra, a través de obedecer los mandamientos, el hombre va siendo limpio también. Pero realmente, en 1 de Juan se nos enseña que es a través de la sangre de Cristo como el hombre es limpiado de sus pecados, como el cristiano es purificado, cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos creer que Él nos puede santificar, no por nuestras propias justicias, sino por la justicia de Él, por lo que Él hizo por nosotros. Podemos ser limpios de nuestros pecados, y entonces sí, podemos ir a la batalla, podemos ir a la guerra, confiados en que Él hará lo que ha prometido. Pero no vayamos como un Acán a la batalla, lleno de pecados. No vayamos así, porque nuestra derrota está asegurada también por nuestro enemigo. Tenemos que estar conscientes que estamos en una guerra espiritual todos los días, en una batalla de todos los días. En las murallas, en el ejemplo de Josué, en las murallas de Jericó, es física la batalla. Nuestra batalla es espiritual. Nuestra guerra es espiritual.
Las batallas espirituales las libramos en el poder de Dios. No importa la dimensión de la batalla que debemos librar. Jericó era una ciudad fortificada, imposible de ingresar. Satanás nos hace creer que es invencible, pero no es así. El poder de Satanás fue destruido por la muerte redentora del Señor Jesús. Colosenses 2, 14, 15. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así la Escritura: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está nuestra victoria, Señor. Hermanos, hermanas, esa es nuestra victoria, esa es la victoria de Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todos nuestros pecados fueron llevados en esa cruz. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, dice la Escritura, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Satanás está derrotado. Satanás está derrotado. Hay una frase que leí que dice que cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú le recuerdes su futuro. Cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro, lo que viene ahora para él. Porque ha sido derrotado en la cruz de Calvario por Jesucristo. Y en Él está nuestra victoria, no en nosotros. No en nosotros que somos imperfectos, no en nosotros que somos débiles, no en nosotros que somos polvo. En Jesucristo está nuestra victoria. En Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. En Él está nuestra victoria. En Él está nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura, autor y consumador de la fe, dice la palabra. Es en Jesucristo donde está nuestra victoria. Así como Dios le dijo a Josué, ¿sí?, que era necesario que se santificara a través de la circuncisión, así es necesario que también de nuestro corazón sea quitada toda impureza, toda maldad, toda iniquidad. Dios no es un improvisado en la batalla. Dios tiene todo planeado, todo perfectamente planeado, y Él nos da instrucciones de qué hacer. Sigamos sus instrucciones. Las instrucciones vienen en la palabra de Dios, ¿sí? No te dejes llevar por tus sentires, no te dejes llevar por tus emociones. Cree en la palabra de Dios. Eso es algo que también sucede mucho. De repente te emocionas, sientes bonito, sientes calientito, haces cosas que al rato te arrepientes porque fueron cosas que no oraste, que no buscaste la dirección de Dios, que Dios no te confirmó con su palabra. Siempre Dios te va a dar una palabra, siempre. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Quieres hacer algo? Ponte a orar y Dios te lo confirma con su palabra, siempre. ¿Cuántos hermanos me pueden dar testimonio de eso? Levanten su mano a quien Dios le ha respondido una oración a través de la palabra de Dios. ¿Quién me puede levantar la mano? ¿Quién Dios ha hecho con ellos? Conmigo ha pasado, hermanos. Yo he tenido dudas, he tenido inquietudes, he orado, le he preguntado a Dios y Dios me ha respondido con un versículo de la palabra y me ha dado la certeza de que es o no es lo que debo de hacer, ¿sí? Pero es a través de la palabra que Dios confirma las cosas. Entonces, que no sea en base a tus emociones, que no sea en base a que te emocionaste, ¿sí? Sentiste cosas bonitas y tomaste decisiones que al rato dices, wow,
creo que no lo pensé bien, creo que no lo medité bien, creo que no lo oré. Que sea en base a una relación con Dios. En la batalla de Jericó había hombres de guerra, había sacerdotes, estaba el arca de Dios. ¿Sí? Hoy también hay hombres y mujeres que quieren pelear la batalla, que quieren pelear la guerra. Hay pastores y líderes que están predicando la palabra de Dios. Y también está la presencia de Dios, ¿sí?, siendo palpable. Estamos en la alabanza, ese momento en la adoración, y la presencia de Dios era muy palpable, hermanos. No sé si tú lo percibías, pero la presencia de Dios estaba aquí. Dios está aquí, Dios nos habla. El Espíritu de Dios es omnipresente. Realmente Dios está aquí porque le interesa que tú y que yo creamos en su palabra. Entonces, Dios se hace palpable a nosotros. Dice la Biblia que Dios es un Dios cercano, que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios no está en los panteones allá en las tumbas, ¿sí?, sentado con los muertos. Dios es un Dios de vivos. Dice la Biblia, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios de vivos. Eso es lo que la palabra nos enseña. La toma de Jericó fue la expresión del poder de Dios moviéndose a través del pueblo de Israel. Los muros cayeron por el poder del Señor. En esencia fue una batalla espiritual en la que resultaron victoriosos porque mantenían una dependencia absoluta de Dios. Cuando luchamos en las fuerzas del Señor y no en las nuestras, resultamos vencedores. No hay obstáculo cuando la voluntad de Dios y de acuerdo con sus instrucciones actuamos. Como decía el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Las batallas no se ganan con estrategias humanas, sino con lo que Dios te revela en tu lugar secreto. Ahí donde se ganan las batallas, en la cámara secreta. Ahí se ganan las guerras, en la cámara secreta. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que nos esforcemos y que seamos valientes también. Dios quiere que te esfuerces y seas valiente. Dios no quiere que estés siempre en el mismo lugar. Dios quiere que vayas avanzando. Dios quiere que le creas a Él y que no le creas al mundo. Muchos ya no están peleando la batalla. Muchos ya se dieron por vencidos. Y hoy Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, pelea la batalla, no te rindas. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere ayudarte. Pero no te conformes a este siglo. No permitas que este siglo moldee tu mente, tome tus pensamientos, tome tu voluntad. No te conformes a este siglo. Pelea la buena batalla, párate por Dios. Realmente hay tantos hoy en día que pueden decirse cristianos y estar tan lejos de ser cristianos, porque sus prioridades son otras, porque su prioridad no es extender el reino de Dios.
no es hacer la voluntad de Dios, no es pararse por Dios. Entonces Dios hoy te habla y te dice: pelea la batalla, sigue adelante. Josué es un testimonio enorme de lo que es ser un conquistador. Dios nos ayude a ser conquistadores y a no ser conquistados. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a veces, aunque lo decimos, aunque lo recitamos con nuestros labios, en la práctica esto está tan lejos de nosotros. Que Dios nos ayude a ser conquistadores. Que Dios nos ayude a renovar nuestra fe, a creerle a Él, a santificarnos para pelear la buena batalla. Esfuérzate y sé valiente para pedir con vehemencia las promesas. Segunda de Pedro 1:4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Esfuérzate y sé valiente para obedecer las órdenes de Dios. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé valiente para superar las dificultades. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esfuérzate y sé valiente para estar firme cuando las personas se levanten en nuestra contra, en tu contra. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último, esfuérzate y sé valiente para no desanimarte frente a las derrotas. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La Biblia nos habla que nos esforcemos. La Biblia nos habla que no seamos de doble ánimo. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que avanzar hacia adelante, tenemos que derribar los muros, derribar las murallas que se han levantado frente a nosotros para impedirnos creer, para impedirnos creerle a Dios, para impedirnos tomar la tierra prometida, que en este caso para nosotros es la vida eterna. La vida eterna. Eso es lo que Cristo vino a darnos, vida eterna. Y en Él está segura nuestra victoria. No te dejes vencer por las adversidades, ¿sí? A lo mejor están muy grandes los problemas en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Pero no te dejes vencer. A lo mejor están muy fuertes los problemas en el trabajo. No te dejes vencer. Créele a Dios. Él puede derrumbar esa muralla. Él puede derrumbar esos muros que se han levantado contra ti. Es necesario que le creamos a Dios. Todos de alguna manera pasamos situaciones difíciles, problemas, y necesitamos llenarnos de fe. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos confiar en que en Él tenemos la victoria asegurada. Y no rendirnos. No te rindas. Sigue adelante. Sigue perseverando. Sigue esforzándote. Sigue luchando. Cada día. Cada día. Cada día. Esto no es nada más los domingos. No es nada más que nos vemos aquí tú y yo. Enfrentamos una guerra espiritual todos los días. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días tenemos que buscar la presencia de Dios. Todos los días.
No es solamente los domingos. Todos los días tenemos que hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Pero necesitamos esforzarnos y ser valientes. Vamos a terminar esta enseñanza con una administración de unos cantos. Hermana, si puedes pasar, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fe es eso, certeza de lo que se espera más adelante, no de lo que vemos hoy, no de lo que vemos hoy. Hoy tu vida puede estar destruida por el pecado. Hoy tu vida puede estar en desánimo, en depresión. Hoy tu vida puede estar vacía. Pero fe es la certeza de lo que se espera, de lo que esperamos en Cristo, el cual ha prometido darnos vida eterna, el cual ha prometido que si nos arrepentimos y creemos en su evangelio, estaremos con Él por la eternidad. En Él está nuestra confianza, no en lo que nosotros somos, porque nosotros somos torpes, dice la Escritura. Y aún así dice la Escritura que aún los más torpes Dios nos va a ayudar. Gracias, Señor. En Él está nuestra confianza, solo en Él debe estar nuestra confianza. Las murallas pueden ser muy altas, como las de Jericó, pueden ser muy anchas, ¿verdad? Muy difíciles de atravesar, pero para Dios nada es imposible. Nuestros hijos pueden estar completamente endurecidos, sin querer saber nada de Dios, pero dice la Escritura que la oración del justo puede mucho, y necesitamos santificarnos para poder pelear esa batalla. Necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios, para seguir orando por ellos, para seguir orando por los perdidos, para seguir orando por los necesitados, para seguir orando por los enfermos, para seguir orando por aquellos que no conocen al Señor, por aquellos que viven una vida sin Dios, completamente alejados, completamente vacíos, como un día estuvimos tú y yo. Necesitamos seguir peleando la batalla. No podemos rendirnos, no podemos echarnos para atrás. Tenemos que seguir adelante, aún con nuestras pocas fuerzas. Tenemos que hacerlo, y Dios hará. Dios obrará con milagros y con prodigios, porque Él lo ha prometido. Ayúdanos a pelear la buena batalla, Señor. Ayúdanos a terminar, oh Dios, victoriosos en tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Jesús, para poder ser conquistadores y no ser conquistados, Señor. Ayúdanos a extender tu reino, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias por este mensaje, Padre. Te ruego, Señor, que lo guardemos en nuestro corazón y sobre todo, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, Jesús. Cambia mi corazón, hazlo fiel.